Elber Villamarín. Mi nombre es Stephanie Villamil. Y el mío es Vivian Yulet Fonseca. En este video les vamos a explicar la temática de por qué los alimentos en una olla a presión se cocinan más rápido. Primero que todo, existe un grupo de propiedades físicas características de cada sustancia y que nos ayudan en su identificación. Dentro de ellas están la temperatura o punto de fusión, que es el cambio de sólido a líquido, y de ebullición, que es el cambio de líquido a gaseoso. Por ejemplo, al nivel del mar, el punto de fusión del agua es de 0 grados Celsius y de ebullición es de 100 grados Celsius. Mientras que estos puntos para el alcohol etílico son menos 114 y 78 grados respectivamente. Las moléculas de un líquido tienen la tendencia a escapar de su superficie a unas temperaturas menores de su punto de ebullición, transformándose en vapor. Otras moléculas hacen lo contrario, vuelven de su estado gaseoso al líquido. Cuando ambos procesos de evaporación y condensación llegan al equilibrio, el vapor ejerce una fuerza o una presión llamada presión de vapor, debido al movimiento de las moléculas características del estado gaseoso. Al nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, o sea, una atmósfera, y la presión de vapor del agua alcanza este valor a los 100 grados Celsius. Esta situación se puede alterar usando una olla a presión. El inventor de la olla a presión fue un físico francés llamado Denis Papin en 1679. La olla a presión es un recipiente hermético para cocinar que puede alcanzar presiones más altas que la presión atmosférica. El funcionamiento de esta olla consiste en que el recipiente tiene una válvula que libera vapor cuando la presión llega al límite establecido. Normalmente la presión levanta un tope permitiendo que el vapor escape, manteniendo la presión constante y por lo tanto la temperatura durante el tiempo de cocción. Además tiene otra válvula de seguridad regulada a una presión superior a la normal del funcionamiento, porque si la temperatura interna es demasiado alta, funcionaría esta válvula dejando escapar la presión. Lo anterior dicho por mis compañeros se fundamenta en 3 leyes de los gases. Ley de Charles. Charles fue el primero en observar la relación que existe entre el volumen y la temperatura de un gas a presión constante. Observó que al aumentar la temperatura, las partículas se movían con más rapidez, por lo tanto el número de choques sería mayor. En ese momento la presión dentro del recipiente aumenta, así como su volumen. En ese instante el émbolo se desplaza hacia arriba hasta igualar la presión con la exterior. Lo que Charles en sí descubrió es que a presión constante, el cociente entre el volumen y la temperatura de una cantidad fija de gas es igual a una constante. Ley de Avogadro. La presión de un volumen fijo de gas es directamente proporcional a su temperatura. Es decir, él observó que en el momento en que se aumenta la temperatura, en un determinado instante, el cociente entre la presión y la temperatura siempre tendría el mismo valor. Ley de Avogadro. Volúmenes iguales de gases diferentes bajo las mismas condiciones de temperatura y presión tienen el mismo número de partículas, por lo tanto el mismo número de moles. Es decir, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles. Por último, la conclusión de esto es que debido al punto de ebullición del agua aumenta cuando se incrementa la presión dentro de la olla permite subir la temperatura de ebullición por encima de 100 grados Celsius. En concreto, podrían ser hasta 130 grados Celsius. La temperatura más alta hace que los alimentos se cocinen más rápido, reduciendo los tiempos de cocción.